Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Motivar Live, esperando que se empiecen a conectar. Les cuento que mi nombre es Luciano Aba, soy editor de Motivar y es para mí una alegría estar presente en este ciclo de entrevistas semanales que llevamos adelante todos los días martes a las 16 horas de la Argentina. Hago esta aclaración siempre pensando en todos aquellos que seguramente nos están mirando en vivo o que después lo harán en nuestra plataforma de YouTube o en las redes sociales de distintos lugares de la región. Hoy en particular vamos a estar hablando con el médico veterinario Román Bertino del Servicio Técnico de Biogénesis Vagó, a quien, si me dan un pequeño segundito, voy a intentar invitar rápidamente para que se sume con todos nosotros a esta conversación. Vamos a sumar ahí a Román, ahí lo tengo. Vamos con la invitación. Esto lleva, como ustedes saben, unos segundos, por eso empezamos un minutito antes de las 16, para que mientras ustedes se van sumando a esta transmisión, nosotros podamos tener la conexión como corresponde. Ahí estamos avanzando. Hola Román, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Luciano? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Buenas tardes. Bien, Román, acá empezando la transmisión, nos pudimos conectar lo más bien. Les cuento que vamos a estar hablando estos próximos minutos con el médico veterinario, Román Bertino, quien es del Servicio Técnico de Biogénesis Vagó. Vamos a estar tocando un tema muy relevante, que es el tema de la zoonosis y el vínculo con los veterinarios y sobre todo con la ganadería, ¿no? Y nos vamos a tomar unos minutos para profundizarlo, mientras veo que se siguen sumando muchas personas. Román, viste que este espacio es bastante descontracturado, se van sumando veterinarios, distribuidores, otros laboratorios, así que todos predispuestos a escucharte. ¿Cómo andás? ¿Dónde estás? Todo tranquilo, bien. Me vine acá a Garina, la planta, para estar un poco más relajado y hacer la nota. Así Bien, que Román. bien, bien. Bueno, Román, Y bueno, bienvenidos a todos. Estamos en un tema que nos compete un poco a todos, desde cada uno desde aportando su granito de arena, así que todos tenemos que estar enfocados en este tema. tal cual, Román. Y mi primera pregunta es súper concreta, ¿no? Y es, ¿por qué voy a estar hablando de zoonosis en los próximos 35 minutos con un médico veterinario que se dedica a la ganadería bovina? Bueno, la verdad que interesante la pregunta. Creo que un poco la situación actual donde nos encontramos amerita que lo hablemos, ¿no? Principalmente en este contexto de pandemia, creo que eso vale la pena charlar y obviamente después no olvidarnos que el 75% de las enfermedades que afectaron a la población mundial en estos últimos 10 años son zoonóticas, ¿no? Entonces, casi el 16% de los fallecimientos a nivel mundial tiene un origen de infeccioso, enfermedades infecciosas, y bueno, resaltar y no olvidemos nunca que el 65% de las enfermedades humanas son de origen animal. Entonces, mirá si no tenemos espacio o tiempo para dedicarle 20 o 30 minutos a hablar de este tema. Bien, Román, y me interesa empezar mientras vemos cómo se van conectando ahí distintas personas y después, lógicamente, que van a poder revivir esta entrevista en el canal de YouTube de Motivar y también en sus redes sociales. Pero, Román, me interesa saber un poco de vos, ¿no? Un poco de, bueno, obviamente, de tu trabajo en el Servicio Técnico de Biogénesis Vagó, pero tu vínculo con el diagnóstico y con este tema específico de la zoonosis. Bueno, principalmente mi formación en principios de mi carrera fue laboratorio de diagnóstico, eso es lo que a mí me tocó, digamos, no tengo una formación, digamos, en el veterinario rural de campo, sino que más bien en la parte de diagnóstico y enfocado más que nada también en la microbiología. Y bueno, eso me encontraba por momentos manteniendo el cepario de leptospirosis, para tener las cepas al momento óptimo para cuando había que hacer en el estudio. Capaz me encontraba haciendo diagnóstico por ahí de carbunclo, ¿no? Haciendo la necropsia de fetos y tomando muestras para analizar qué enfermedad o agente infeccioso estaba involucrado. Y bueno, eso un poco, las bacterias que habían generalmente eran zoonóticas. Entonces eso me fue llevando un poco a interiorizarme en este tema que creo que es clave.
Y ahora, Román, contame que me interesa mucho que en este mismo rol también estás especializándote y haciendo una maestría respecto del tema de zoonosis. Sí, bueno, en Biogénesis Vagón, el servicio técnico a campo, la verdad que te da herramientas y se conoce mucho la temática actual. Me tocó estar en dos casos de leptospirosis donde finalmente, lamentablemente, terminaron siendo zoonosis. Uno fue en Lincoln, el otro en Villegas, donde ya hemos hecho notas al respecto, donde me tocó muy cercano y la verdad que eso me hizo un poco de ruido no me olvido más, el momento de hacer la visita del campo con el colega y preguntarle al personal cómo ellos vieron que se manifestaba la enfermedad en el tambo. Me comentaban que al estar en la fosa de ordeñe, las vacas le quedaban arriba, al estar en la fosa de ordeñe veían que las vacas orinaban con sangre. Y eso la verdad que eso a mí me tocó mucho porque ellos no sabían del tema y no tienen por qué saberlo. Y digamos, pensé, alguien tiene que empezar a comentarle de este tipo de enfermedades a la gente del campo para ver cómo se pueden cuidar, para ver qué tienen que hacer en ese caso. Creo que ese es el rol que tenemos los veterinarios hoy en día y aportar desde ahí nuestro grano de arena. Y Román, te voy a hacer preguntas que vos sabés que van a sonar obvias, ¿no? Cuando te las haga, pero me parece muy importante tu respuesta, porque generalmente estos temas pasan, no te digo desapercibidos, pero pasan de largo. Cuando hablamos del concepto de una salud es como que queda muy abarcativo. Cuando hablamos de que distintas enfermedades son zoonóticas, también cuesta bajarlo a tierra, pero en lo concreto, en el trabajo de manga de los veterinarios cuando van al campo, ¿contra qué zoonosis estamos vacunando o están vacunando hoy ya los veterinarios en el campo a la hacienda? Bueno, en realidad zoonosis hay muchas, hay herramientas para prevenirlas, hay muchas, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente las enfermedades que son obligatorias, como por ejemplo brucelosis, carbúnculo, obviamente están, ¿no? Tienen un mayor porcentaje de cobertura. Cuando nosotros hacemos un global de los síndromes que hay, ya sea reproductivo, de respiratorio, síndromes clostridiales, síndrome, o sea, de queratoconjuntivitis, y si englobamos todo, el porcentaje de cobertura ronda aproximadamente el 50%. Ahora bien, si nosotros discriminamos en esos nichos, cada uno, específicamente en carbúnculo tenemos una cobertura de aproximadamente el 70%, lo cual es bueno, pero marca que tenemos mucho para mejorar. De pronto, con enfermedades como, por ejemplo, las reproductivas, ¿no? Donde está implicada la leptospirosis como potencial zoonótica dentro de esta rama, tenemos un 30% de porcentaje de cobertura, con lo cual ahí sí tenemos un margen para mejorar aún más, ¿no? Así que bueno, creo que sin ir más lejos en el tema de pequeños animales, porque zoonosis abarca todas las especies, un estudio que se hizo la UBA, comentando a los chicos de Servicio Técnico de Pequeños, arrojó que aproximadamente el 30% de las mascotas se están vacunando contra la rabia, y hace poco tenemos que lamentar un caso de una persona que ha fallecido por eso, con lo cual hay margen para mejorar. Eso, la respuesta que vos me mencionabas, la pregunta que me mencionabas recién, que no te respondí, es, todo esto me llevó a mí a buscar, por ejemplo, ahora encontré una maestría sobre prevención y control de la zoonosis, que es lo que estoy haciendo, porque creo que tenemos que empezarle a darle más entidad a este tipo, porque, bueno, desde la carrera hay muchas ramas, pero creo que una importante es la salud pública. ¿Dónde estás haciendo la maestría, Román? La maestría es la UNOVA, es en Pergamino, en el Instituto Maistegui, y ahí donde terminé de cursar, bueno, ahora me encuentro buscando campos para hacer el trabajo de investigación y la tesis, que va a estar relacionado a lepto, así que bueno, vemos cómo va a terminar en la No. tesis. Y una linda experiencia, yo te contaba que era bueno contarlo porque muchas veces estos temas quedan como que todos los conocemos y demás, pero encima especializarse en este tema mejor todavía y ahí está abierto, hay donde seguir formándose sobre temas zoonosis, se puede, hay veterinarios haciéndolo, chicos, así que, y chicas, así que se puede y es para imitar. ¿Me contabas, Román, el tema de cuáles son las enfermedades y cuál es el grado de vacunación o de prevención que se tiene, pero el productor y los veterinarios vacunan contra carbúnculo?
por ejemplo, ¿no? O contra brucelosis. ¿Por qué es una zoonosis? Es decir, para cuidar a la gente, o porque hay una obligación o por un aspecto sanitario y productivo hoy. Bueno, eso es un tema importante. Creo que tenemos dos tipos de colegas, ¿no? Hay veterinarios que son más proactivos, ¿no? Y otros veterinarios que son más reactivos, donde obviamente, y hay una marcación bien determinada, ¿no? Veterinarios que están enfocados en la parte produccionista o zootecnista, ¿no? Que está bien que así sea, y hay otros veterinarios que se enfocan más en la parte sanitarista. Lo cual eso está perfecto, porque eso habla de la profesionalización que estamos teniendo en el tiempo. eh, pero bueno, cuando por ahí en un momento, al ser reactivo, nos estamos olvidando de comentarle al productor o a su cliente que tiene que vacunar, no solamente por las pérdidas que generan este tipo de enfermedades en su rodeo, sino por el potencial, digamos, la potencial causa que puede producir en su personal, en su familia, en él mismo. Entonces eso creo que habla también del rol que mencionaba recién, ¿no? De la participación nuestra cuando vamos a un campo, de qué es lo que tenemos que comentarle al productor también. Quizás nos llevamos una sorpresa, quizás el productor invierte los roles y termina diciendo, bueno, yo quiero vacunar porque quiero cuidar a mi personal, pero además tengo que proteger a mi ganado, ¿no? Tal cual, Román, y ese sí que sería un cambio, y acá me sumo ahí, veterinario rural Javier Rojas Panelo hace un comentario, que justamente de las que vos mencionabas, de las enfermedades zoonóticas contra las que más se vacuna o previene, son las que son obligatorio hacerlo, digamos. Mencionaste carbunclo, bueno, estamos cerca del 70% de cobertura, pero en Buenos Aires y en Santa Fe es obligatorio vacunar. Eh, Exactamente. Hoy en día las terneras contra brucelosis se vacunan entre el 99 y el 100% de las terneras. En carbúnculo tenemos el 70% aproximadamente. Y como dice Javier, si no nos obligás no lo hacen. Pero bueno, ahí está el trabajo nuestro para demostrarle, ¿no? Haciendo un poco de diagnóstico también. ¿Cómo haciendo un poco de diagnóstico también? Y la realidad es que si nosotros no hacemos el diagnóstico, las enfermedades no existen, ¿no? Y si no existen, no se tratan. Y si no se tratan, y si no existen, el productor no las ve. Entonces, si nosotros como veterinarios no nos ponemos como responsables de hacer un diagnóstico correcto de una enfermedad determinada, el productor no la va a tener en cuenta nunca en su plan sanitario, ¿no? Hasta que no le toca y no se quema con leche, como se dice, como decimos vulgarmente. Entonces, creo que ahí es donde nosotros podemos aportar. Y lo mismo con los organismos sanitarios, ¿no, Román? Digamos, si no hay diagnósticos de leptospira, si el SENASA, digamos, no se hace de información de que es un problema, de que existe, tampoco van a aparecer mágicamente soluciones al respecto o medidas. Bueno, el diagnóstico es clave, creo que es una de las cosas más importantes, el diagnóstico, porque primero, por una cuestión ética, nosotros si vamos a un campo y sabemos o sospechamos que hay una enfermedad zoonótica y no hacemos nada al respecto, no hacemos el diagnóstico confirmado y notificado, el productor no lo va a tener en cuenta. Por otro lado, y no se va a cuidar de ese posible contagio que tenga. Por otro lado, si hacemos un diagnóstico equivocado o no correcto, eh, ese productor o ese cliente del veterinario va a tener pérdidas y va a salir con las pérdidas, ya sean reproductivas o de mortandad o lo que fuere. Y por otro lado, lo que vos mencionás, y más importante, si el diagnóstico no está hecho, inclusive no está notificado, SENASA no tiene ningún conocimiento al respecto y no le podemos después exigir, ¿no? Algún plan o lo que fuere de una determinada enfermedad si nosotros no aportamos desde el diagnóstico y desde notificarla, ¿no? Entonces, creo que ahí pasa el tema. Bien, estamos hablando con el médico veterinario Román Bertino, quien es del servicio técnico de Biogénesis Vagó. Ahora vamos a volver a ese tema, pero ¿sabes lo que me pasa a veces, Román, con el tema del concepto de una sola salud? Escribimos notas del concepto de una sola salud, de cómo bajarlo a tierra, haciendo hincapié, obviamente, en distintas acciones vinculadas a la zoonosis, pero como que al menos nuestros lectores no terminan de bajarlo a campo concretamente este concepto y hacerlo carne en su trabajo diario. ¿Vos notás que paulatinamente empieza a llegar al campo este concepto, tanto con los productores o con los veterinarios, o es un mundo que todavía falta meterle más? No, la verdad que el mensaje llega cada vez más. Quizás
falta un poco de proactividad al momento de, ya te decía, de hacer el diagnóstico, ¿no? Y ahí sí falta un poco de más. Y eso tiene un poco se lleva a cabo por la diferencia que hay entre las actividades de los profesionales. Pero bueno, va cambiando un poco. Hay colegas donde se dedican exclusivamente a reproducción y de pronto te llaman para que le des una mano para que visitemos juntos a un campo para ver qué problemas sanitarios tienen. Y eso la verdad que es muy valorable. Antes quizás había un poco de temor a que si le paso este contacto al cliente me lo puede llegar por ahí a robar porque yo no sé del tema. Y la verdad que es muy valioso para el productor que tu propio veterinario de cabecera te indique un profesional que esté competente en el tema, ¿no? Porque no le haces perder plata, no le haces perder tiempo y evitas el contagio, ¿no? Entonces, creo que pasa por ahí. El mensaje está llegando. Siempre los mensajes tardan un poco, pero hoy en día, con la tecnología, mostrando los casos que hay de diagnóstico a campo, eso el productor lo ve, está, pregunta, consulta. Así que bueno, eso es un cambio que está llegando. Tal cual, tal cual. Y bueno, nos van haciendo comentarios respecto del tema de los perros en el campo también y demás cuestiones que siempre se tocan, Román, siempre hablamos lo mismo, ¿no? Si por qué no se avanza, te lo llevo a este caso en particular del diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales no se hace? Digamos, la pregunta es concreta. ¿Es caro? ¿Es caro hacer un diagnóstico de este tipo que vos me estás mencionando? ¿Es un tema de que culturalmente, tradicionalmente no se hacía? ¿Es un tema de comunicación? Siempre tenemos estas dudas de por qué un mensaje tan claro no termina siendo reflejado en la práctica en particular. Sí, principalmente cuando los colegas nos consultan al servicio técnico, generalmente es porque muchas veces hay falta de tiempo, porque están enfocados en la parte productiva, como te mencionaba recién. Muchas veces también un poco de logística. O sea, hace mucho tiempo no había tantos laboratorios de diagnóstico. Hoy en día, en cada ciudad que vos vas, tenés un laboratorio con mayor o menor complejidad, pero hay un laboratorio. Que de hecho, si no hace un análisis determinado, lo puede derivar a otro de mayor complejidad, eso no es el problema. Creo que pasa un poco también por quizás pereza, y muchos colegas te lo reconocen, ¿no? De ir al campo, tomar la muestra, acondicionarla, buscar la manera, buscar el colectivo. Muchas veces en los pueblos de donde venimos, el micro sale a las 11 de la noche, entonces vos tenés que armar la caja y ir a cenar, y cuando volvés tenés que ir a la terminal a despachar la caja. O sea, hay cuestiones de temas de logística que para que el diagnóstico se lleve a cabo correctamente, hay temas que son claves, ¿no? Si la muestra no llega al día posterior y cae un viernes, pasa todo el fin de semana, con lo cual la muestra no se puede analizar muchas veces. Entonces, todo eso parece que no, pero repercute al momento de hacer un diagnóstico en el campo. Sí, y no es menor, como decís vos, porque es el día a día y es la realidad, digamos. Quizás desde la teoría suena a un detalle, pero en el fondo es la traba que hace que no avancemos, o al menos una de ellas. Tal cual, sí, sí, te comparto. Román, ¿sabés que me quedo cuando les cuento que con Román, además de este contacto ahora que estamos haciendo, hablamos la semana pasada, estos días también sobre este tema en particular, y una de las cosas que me decía Román era que hoy vacunamos, digamos, hoy se vacuna contra la zoonosis por un tema productivo, pero que vos ya me adelantabas que ojo que en un futuro no tengamos que vacunar a los animales para cuidar a las personas vinculado a algún tipo de legislación o exigencia en base a nuevas legislaciones que puedan venir por este lado. ¿Me lo explicás? ¿Cómo podría ser eso? La verdad que esta pandemia no nos puede quedar en vano, ¿no? Estamos aprendiendo, hemos aprendido, estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo en base a esto. Yo creo que este tema cobró un tema de One Health, una sola salud, y que lo mencionamos y todo. Eso ya, el diagnóstico, ya que seguimos con el diagnóstico, está hecho. Ya sabemos que el 65% de las enfermedades en humanos son de origen animal. Ya sabemos que casi el 16%, como te mencionaba, de los fallecimientos en el mundo son por enfermedades infecciosas. Ya está claro eso. Lo que sí ahora, cómo avanzamos de acá hacia adelante. Yo creo que hoy se está hablando de la vacunación One Health, o sea que unificar la industria veterinaria y la industria médica para ver cómo elaboramos vacunas y productos que cuiden la salud de las personas y de los animales
conjuntamente. Creo que por ahí va a empezar a marcarse un poco el camino. Eh, para mí eso es importantísimo, porque nada, esto tenemos que aprender de esto, ¿no? Y se está hablando ya de este tema y vamos a ver cómo enfrentamos. Pero creo que el trabajo en conjunto con médicos, veterinarios, es clave. O sea, y de todas maneras también si nosotros pedimos que eso se pueda llegar a dar porque es importante, desde el campo tenemos que estar comunicados también con los médicos, ¿no? El veterinario rural, nosotros en el campo tenemos que estar en contacto con el médico rural, porque muchas veces las enfermedades se presentan de manera abrupta y el diagnóstico tiene que ser rápido y si no puede ser en muchos casos fatales, ¿no? Entonces, el trabajo en conjunto es lo que va a hacer la diferencia en la prevención de este tipo de enfermedades. Bien, Román, ¿y cómo lo ves a futuro? ¿Cómo ves ese paso a paso? ¿Lo ves posible? ¿Lo ves cada vez más cercano? ¿Ves que es la propia industria la que tiene que motorizar esto? ¿Hay que esperar un poco más de los productores? Siempre queda ahí, ¿quién tiene que dar el primer paso en seguir avanzando fuerte en este tema? Bueno, los productores en realidad están, si ya se trate de un productor de cría, un productor de invernada o de tambo, ellos están para producir, ¿no? Ellos están para producir kilos de ternero, están para producir terneros, están para producir litros de leche. No tienen por qué saber este tipo de enfermedades. El nexo ese lo hacemos nosotros los veterinarios. Entonces, ahí está la clave, me parece, ¿no? Y no pedir tanto por ahí quizás a la industria, porque la industria ya elabora productos de calidad que pueden prevenir estas enfermedades, sino que, como mencionábamos recién, la adopción de la tecnología es lo que falta un poco, ¿no? Una vez que nosotros tengamos esa adopción de tecnología ya incorporada, bueno, podemos quizás exigir un poco más, pero ya estamos en condiciones de tomarla, ¿no? Porque lo estamos haciendo, pero falta mucho todavía. Bien, Román, estamos hablando con el médico veterinario Román Bertino del Servicio Técnico de Biogénesis Bagó. También déjame, Román, aprovechar para saludar a toda la gente de Biogénesis Bagó que nos está mirando, que lo hará oportunamente. También saludarlos, felicitarlos por esta nueva inversión, ampliación en la capacidad de producción de vacuna antiaftosa en la planta acá de Garín, en Argentina, pensando en el mundo, digamos, entero, con foco en la región de las Américas. Ahí también el saludo para todos. Pero bueno, Román, si tuviéramos que armar esta pregunta, digamos, me nace ahora después de escucharte y ya para empezar a ir con dos o tres preguntas finales, si tuviéramos que armar un checklist, ¿sí? En base a... Está bien, no tenemos los diagnósticos hechos en la cantidad y la calidad que debería hacerse, pero a qué zoonosis tienen que prestarle atención los veterinarios en el campo, en la manga, y sobre cuáles tienen que empezar a alertar a los productores, si pudiéramos armar un ranking de ellas, Román, en base a tu experiencia. Bueno, en lo principal, en las que están dentro del plan de control y de erradicación de cabeza, porque por algo están, ¿no? Por las pérdidas económicas que generan, obviamente, pero siempre leptospirosis, rabia, carbunclo. De pronto, vos fíjate, en el síndrome, digamos, de enfermedades que tienen que ver con las diarreas neonatales, rotavirus y coronavirus, ahí me tenés nomás coronavirus, que si bien la prevalencia es baja en este tipo de diarreas, rotavirus es el principal virus que produce diarreas, pero está metido el coronavirus, ¿no? Tranquilamente podría haber sido el origen de esta pandemia otro tipo de virus o ahí. Entonces creo que por más que algunas enfermedades no sean zoonóticas momentáneamente, tenemos que vacunar porque potencialmente pueden llegar a revertir y pasar la transmisión al humano en cualquier momento. Entonces, no solamente enfocarse en eso, sino en todas las enfermedades que ya son conocidas, síndrome respiratorio, síndrome reproductivo, clostridial, queratoconjuntivitis, ¿no? Porque de pronto nos va a agarrar de sorpresa que algún virus o bacteria mute y tengamos como una pandemia como esta. Por eso este enfoque que yo te decía en conjunto de vacunación One Health, porque no solamente para trabajar en conjunto para prevenir estas enfermedades que ya están, sino para eh, prevenir alguna potencial emergente, ¿no? Entonces, no nos agarre de sorpresa como ahora.
Ni hablar, Román, y el potencial es enorme. Como sabemos, las tendencias cambian, el veterinario tiene que cumplir este rol que vos decís en el campo. Siempre todos los comentarios son, Román, y acá son, el productor no quiere, el productor no me escucha, ya se lo dije 1000 veces, me dice que sí, pero después no me deja entrar. Les pasa hasta con el control de HPG, digamos, con el tema de la toma de muestra HPG, algo tan que en la teoría es tan práctico y tan fácil, después es complejo que se termine dando. Pero bueno, en definitiva, Román, me queda claro. Yo te preguntaba al final cuál es el vínculo, ¿no?, entre la zoonosis, los veterinarios y la ganadería, y me parece que el vínculo que hay es este de una sola salud, de cuidar a los animales por el peso de las enfermedades en la producción, pero también para cuidarnos a nosotros y sobre todo en primera instancia al personal de campo, ¿no? De que no se enferme y que no se contagie con este tipo de enfermedades. Sí, yo creo que el personal de campo un tema pendiente, porque nosotros, por ejemplo, de Biogénesis Babó brindamos de capacitación al personal en cuanto a la correcta aplicación de productos veterinarios, ¿no? Porque por más que elaboremos productos de calidad, si no son aplicados correctamente, a nosotros nos puede por ahí quizás perjudicar de alguna manera. Entonces, en ese tipo de capacitaciones al personal, por lo menos en mi caso, y sé que compañeros míos lo hacen, tomamos un espacio para hablar de tipo de enfermedades. Y el veterinario de acción privada quizás debería, o lo hacen en muchos casos también, hacer lo mismo, ¿no? En un acercamiento puntual con ese productor, con ese personal de campo, mencionar este tipo de enfermedades y cómo tiene que cuidarse. Porque en definitiva puede ser también una negligencia nuestra. De pronto por ahí se presenta una enfermedad y el veterinario estaba sabiendo pero no avisó, el productor o su cliente se puede enojar y con razón, ¿no? Porque cómo no le vamos a avisar que una enfermedad, eh, por muchos casos mortales, puede afectar, no le avisamos. Entonces, creo que ahí es donde repercute nuestro trabajo. Bien, Román, me queda claro, me parece un tema súper interesante. Sabés que me escriben tengo dos preguntas por el WhatsApp, a ver si podés repetir a dónde estás haciendo la maestría específica en el caso de zoonosis y cómo se llama. La maestría pertenece a la UNOVA, ¿no? En Pergamino, la Universidad del Noroeste. Eh, Está en el Instituto Maistegui, ¿no? Donde se hizo la vacuna contra la fiebre amarilla. Allí cursamos. Por cuestiones de pandemia no pudimos cursar en el Hospital Muniz, pero queda pendiente eso. Pero bueno, cualquier cosa me contactan y yo les paso donde queda bien la información. ¿Y sos el único veterinario que la está haciendo? Somos dos veterinarios y eso es muy buena pregunta. Yo cargaba a un colega porque en realidad hay un solo médico, ¿no? Y creo que los médicos deberían estar enfocados más en este tipo de enfermedades. Ellos mismos reconocen que hay una falencia en la formación en cuanto a enfermedades zoonóticas, salvo algún infectólogo que esté más preparado, pero el medio clínico común todavía falta, ¿no? Porque muchas veces no se tiene en cuenta. Así que debería haber más médicos enfocados, pero hay un solo médico, hay un bioquímico, un biotecnólogo y dos veterinarios, y si no recuerdo más, así que sí, somos pocos, pero bueno, de diferentes profesiones. Bien, Román, pero bueno, quedó expresado ahora con el caso Rabia y lo que vos mencionabas, ¿no? Una mujer en Coronel Suárez fallecida después de haber sido mordida por un gato callejero. La semana pasada otro perro de 3 meses y medio en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, positivo a rabia. De casualidad no se contagió, digamos, ninguna persona, ni mordió a ninguna persona porque no estaba vacunado, como tampoco están vacunados, como decías vos, un dato de interno, solamente el 30% de los perros están vacunados contra la rabia en nuestro país. Así que queda un mundo por avanzar. Y bueno, Román, empiezo a resumir. Me queda claro el rol de los veterinarios con la zoonosis en el campo, me queda claro que si bien en algunas enfermedades como carbúnculo y brucelosis hay determinada cobertura vacunal que no es, bueno, el caso de brucelosis es mayor, pero después quedan un montón de zoonosis que falta muchísimo potencial para vacunar. Y bueno, Román, ¿cómo cerramos este Motivar Live vinculado a este tema tan particular que realmente quería conversarlo con vos, porque me parece que el cambio de perfil de lo productivo a lo sanitario y a lo zoonótico y a pensar en las personas cuando vacunamos a una ternera, a una vaquillona, es importantísimo. ¿Cómo lo cerramos? ¿Qué podemos resumir? ¿Qué más podemos contar?
Bueno, lo importante para mí es que no hay mucho, no hay, o sea, ya hay muchas cosas que ya están demostradas y solamente falta ejecutarlas, ¿no? En cuanto al trabajo en conjunto de veterinarios y médicos, la aplicación de los planes sanitarios que hoy tenemos ya, abarcamos un montón de zoonosis y no nos damos cuenta muchas veces, no somos conscientes de eso, pero por ejemplo, como te mencionaba, diarrea neonatal tenemos salmonelosis, Escherichia coli, Klebsiella, un montón de enfermedades que son potencialmente, o sea, bacterias son potencialmente contagiosas al humano. Entonces creo que ya está todo, muchas cosas dichas, hay que estar sobre la mesa, tenemos que ejecutarlas. Y algo importante es que estas enfermedades muchas veces, bueno, en otros países, las van a tomar como barreras arancelarias. Eso sí creo que es algo clave que no se está hablando hoy en día, pero países de Europa no solamente van a ver cómo producimos, sino qué enfermedades estamos combatiendo, ¿no? Y dentro de ese foco también, los planes sanitarios, llevarlos a cabo bajo un riguroso sistema de bienestar animal, porque eso es otro punto que hay que tocar importante, porque eh, por ahí podemos justificar la presencia de una enfermedad, porque muchas veces pasa, ¿no? Con el coronavirus hay enfermedades que por ahí, personas que se han de pronto vacunado y han vuelto a contagiarse, obviamente la enfermedad es más leve y esa es la función de las vacunas, pero tenemos que tener en cuenta que podemos justificar una enfermedad porque las bacterias y virus están en el ambiente, pero no podemos justificar de ninguna manera el maltrato hacia los animales. O sea, si en Europa quieren venir a ver cómo producimos nosotros, no podemos justificar por qué está el látigo, por qué está la picana, por qué hay animales que están a 40 grados bajo el sol y no tienen sombra, no tienen agua de calidad. Así que creo que para cerrar es esto, la prevención de enfermedades, la ejecución de planes sanitarios bajo un sistema estricto de bienestar animal. Sí, Román, y qué desafío, ¿no? Yo te escucho, digamos, y de vuelta, y acá la pregunta viene con el lado de las redes sociales. ¿Ayudan, digamos, no los quiero llamar influencers, los voy a llamar veterinarios, ¿sí? De campo, rurales, que hay varios, tanto de la parte de carne como de leche, mirándonos estos momentos. ¿Ayudan a estas personas difundiendo estos contenidos? Digamos, ¿ayuda un vivo de Javier Rojas Panelo sobre rabia, concientizando? ¿Ayuda, no sé, voy a hablar de los que más vínculo tengo, ¿no? Pero un podología veterinaria, hablando de bienestar animal en los tambos. ¿Sirve eso? ¿Vos crees que va a ser un impulso adicional a este tema? Ayuda, pero enormemente, y no creo que no ni dimensionamos la ayuda que es eso. Hoy en día hay un cambio generacional importante en los sistemas ganaderos y demás. Aquel abuelo tenedor de vacas pasó al hijo y hoy está el nieto, quizás tomando riendas en el asunto, y mirando un poco desde el nivel también empresarial, ¿no? Y son conscientes de que hay que hacer esto y se hace muchas veces. Y hay gente que hoy en día la tecnología la tiene, viste, ahí, o sea, está latente y está siempre con un teléfono. Entonces, la difusión es masiva. En lo personal, yo también me hice un Instagram como para compartir casos, porque creo que la información es para el que la necesita, no hay que esconderla, ¿no? Entonces, si no ayudamos a difundir las cosas, por ahí queda guardada en la foto en un teléfono, entonces creo que es clave. Creo que la información básicamente es para la persona que lo necesita y en este caso, hablando de enfermedades zoonóticas, la necesitamos todos. Bien, Román, bueno, un gusto haber hablado estos breves minutos con vos. Es un tema que da para largo, que me comprometo a ir metiéndolo. Bueno, nada. Bueno, acá comentan que también ayuda para que los estudiantes de veterinaria se empiecen a involucrar antes en este tema, ¿no? Que no hace falta ir al campo para descubrir que hay enfermedades zoonóticas, ¿no? Que hay todo un camino anterior. Sí, tal cual. Eso está buena la pregunta porque cuando nosotros estudiamos nos enfocamos en el virus y bacteria más rara que puede haber, y de pronto cuando vos te chocás en el campo con la realidad, ves que las cosas, en realidad las enfermedades son las básicas, son las mismas de siempre, y te das cuenta que no se hace algo al respecto y que con poco lo solucionamos. Así que bueno, es eso el mensaje. Ahí está, hay que adoptar el concepto y vamos a esto, ¿no? De profesionalizar la profesión veterinaria y acá mirá si hay un campo, ¿no? Para pararte distinto ante los productores y no solo hablar de que no está mal, ¿no? Que es el trabajo también de estetes, pariciones, enfermedades,
pero este rol asesor y ayudando a que, por ejemplo, personal del campo no se contagie leptospirosis o no se muera de carbúnculo, ¿sí? Porque ha pasado, ¿sí? Allá en el tiempo, pero ha pasado. Bueno, Román, te agradezco muchísimo el contacto, no sé si querés agregar alguna otra cosa, pero yo muy conforme y me comprometo, como decía, a ir sumando al tema de zoonosis a cada nota productiva que hagamos y a cada vacuna que se lance y a cada tecnología preventiva o de diagnóstico, sumar este tema para buscar nuevos referentes. ¿Qué te parece? No, me parece perfecto y quería agradecerte la invitación y el espacio, ¿no? Porque es un tema que es muy importante, así que te felicito por crear el espacio para eso. Bueno, Román, te agradezco muchísimo. Estamos hablando con. ¿Querés decirnos tu Instagram, Román? Antes se pedía la tarjeta personal, pero ahora te tengo que pedir el Instagram para todos aquellos que quieran ver esa foto, seguir siguiendo este tema con vos. No, MB de médico veterinario Román Bertino, es simple. Bien, Así que bueno, bueno, cualquier cosa me escriben. espectacular, Román. Román Bertino, del Servicio Técnico de Biogénesis Vagó. Gracias por este contacto con Motivar, así que lo vamos a estar difundiendo en todas nuestras plataformas. Román, gran abrazo, cuídate Bueno, mucho. saludos a la familia de Motivar. Dale, y saludos a tu familia también. Beso enorme. Chau, chau, beso. Chau, chau. Gracias. Bueno, y nosotros terminamos así una nueva entrevista en Motivar Live. Nos vemos el martes que viene a las 16 horas. Chau.